En tan solo unos días, dos publicaciones, dos, han puesto en evidencia el momento crítico que está atravesando el gobierno de Claudia Sheinbaum. La primera, una publicación de Manuel López San Martín, reporta con datos duros que su aprobación ya cayó por debajo del 50%, según Atlas Intel para Bloomberg, ubicándose en 49% nada más en el mes de junio, su peor nivel desde que llegó al poder. La segunda viene acompañada de un video satírico que es demoledor. La acusa de exigirle al pueblo que ya superen a Andrés Manuel López Obrador, mientras ella misma no puede superar a Felipe Calderón, que le ganó la presidencia hace 20 años. Estos dos mensajes son el síntoma de un gobierno que a menos de 2 años de haber tomado el poder ya tiene unas grietas profundas. Claudia Sheinbaum heredó un movimiento que se vendió como una gran transformación, pero lo que ha generado hasta el día de hoy es más de lo mismo. Inflación. Una inflación que está golpeando el bolsillo de la gente. Una inseguridad que sigue descontrolada en muchísimas regiones del país. Una corrupción que no se está combatiendo de verdad y una narrativa victimista que ya no convence ni siquiera a sus propios seguidores. La caída en su popularidad no es un capricho de las encuestas, es el resultado directo de una gestión que le da más importancia a su discurso sobre los resultados obtenidos. La encuesta de Atlas Intel es bastante clara. La gente está sintiendo en carne propia el alza de los precios. Y aunque el gobierno presume que la inflación está controlada por debajo del 4%, millones de mexicanos están viendo diariamente cómo la canasta básica, la gasolina, los servicios se están encareciendo mientras que sus salarios, aunque hayan subido en términos nominales, no alcanzan para vivir con dignidad. Y este es el clásico error de la 4T. Creer que los números macroeconómicos importan más que la realidad que viven diariamente las familias. Claudia Sheinbaum ha repetido que vamos bien, pero la calle le está respondiendo con un menor poder adquisitivo y con mayor frustración. A esto se le suma la inseguridad. El gobierno está celebrando reducciones en homicidios en algunos periodos de tiempo, pero presume el abatimiento de líderes criminales. Sin embargo, la violencia sigue siendo estructural. En muchos estados como Sinaloa y Chihuahua, las guerras entre los cárteles continúan, la extorsión ha aumentado y las desapariciones no cesan. La estrategia de abrazos y no balazos que Claudia Sheinbaum heredó de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado desarticular las estructuras criminales. Por el contrario, en algunos territorios parece que el crimen organizado ya consolidó su poder. La gente ya no compra el discurso de que estamos avanzando. Ve que sigue viviendo con miedo, que el Estado sigue siendo incapaz de garantizar lo más básico, su seguridad. La corrupción, que es otro de los grandes fracasos, también ha pesado. Casos de huachicol que involucran a funcionarios públicos, escándalos en diversas dependencias y la percepción que queda entre la gente de que la impunidad sigue siendo la norma han terminado con la credibilidad que se tenía en el discurso de Claudia. Sheinbaum prometió la continuidad con honestidad, pero la realidad nos deja ver que muchos de los vicios del pasado todavía existen bajo el nuevo empaque. En medio de este panorama, la presidenta y su movimiento insisten en una narrativa que ya resulta patética a estas alturas. La obsesión con Felipe Calderón y el año 2026. Claudia Sheinbaum, que formó parte del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador en aquella elección, sigue repitiendo que Calderón fue un espurio, que usurpó la presidencia. Cada vez que el expresidente opina sobre seguridad o cualquier tema, ella responde con el mismo guión de hace 20 años. Una estrategia que ya no genera adhesión, que genera hastío. Mientras tanto, ella misma le está pidiendo al país que supere a López Obrador. Una de sus hipocresías más descaradas, porque si el pueblo debe dejar atrás el legado personal de Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué el gobierno de Sheinbaum sigue alimentando el rencor en contra de Calderón, como si otra vez fuera 2006? La respuesta es porque la 4T necesita enemigos, enemigos para justificar sus propios fracasos. Sin Calderón, sin el neoliberalismo, sin el conservadurismo, el relato de la transformación se acaba. Necesitan mantener viva esa guerra cultural porque no tienen resultados que ofrecer. Los supuestos logros que tanto presumen también se desinflan bajo un análisis serio cualquiera. Los programas sociales siguen entregando dinero, pero no están generando empleo productivo ni desarrollo real. El aumento del salario mínimo es positivo en el papel, pero si la inflación se come gran parte de ese aumento y la inseguridad impide que la economía crezca de verdad, el beneficio no existe.
La reducción de pobreza que celebran es en gran medida el resultado de transferencias directas de dinero, no de un modelo económico que está generando riqueza. Cuando los programas se convierten en el principal sostén de millones de personas, el país no avanza, se vuelve dependiente de un Estado que cada vez tiene menos recursos para mantener esa estructura. Y mientras esto está pasando, algunos sectores de Morena se desesperan. En redes sociales existen muchísimas cuentas que exigen follows, likes y apoyo incondicional. Sígueme para defender la 4T, comparte si estás con el presidente, no te dejes manipular por la derecha. Ese es el lenguaje de alguien que siente que está perdiendo la batalla narrativa. Y cuando un movimiento está fuerte, no necesita mendigar apoyo en Internet de forma tan agresiva. Esa desesperación es el reflejo de que las encuestas están cayendo y de que la base ya no responde con la misma intensidad que antes. Como si esto fuera poco, ahora aparece el debate sobre gravar herencias y donaciones. La discusión en la Suprema Corte sobre si los recursos de los afores heredados deben pagar impuestos, junto con otras iniciativas para cobrar sobre grandes herencias, ha generado rechazo. Para mucha gente suena a un impuesto a la muerte. En un momento en el que las familias están estrujadas económicamente, cualquier intento de que el Estado meta mano, incluso en lo que queda después de que un ser querido fallece, se percibe nada más como avaricia fiscal. Y aunque hay algunos proyectos que ya fueron rechazados, el simple hecho de que se discutan desde sectores y personas cercanas a la 4T daña la imagen de un gobierno que se dice ser del pueblo, pero que siempre está buscando más recursos para mantener su estructura de poder. Y todo esto tiene consecuencias graves, sobre todo para las elecciones del 2027. El año que viene se van a renovar los 500 diputados federales, 17 gobernaturas. Si la tendencia de desaprobación continúa, Morena tiene el riesgo de perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de entregar varias entidades a la oposición. Y eso no solamente va a complicar su agenda legislativa de Claudia Sheinbaum, sino que va a marcar el primer revés electoral del movimiento desde el 2018. La 4T ya no va a ser vista como invencible. El mito de la transformación se va a resquebrajar. Claudia Sheinbaum llegó al poder con una ventaja enorme: el capital político de Andrés Manuel López Obrador, con una victoria aplastante. En menos de 2 años ha acabado y ha dilapidado parte de ese capital. No porque la oposición sea especialmente brillante, sino porque su gobierno ha sido incapaz de resolver los problemas que más duelen a la gente: que el dinero no alcance, que no te maten, que no te extorsionen y que el Estado funcione con un mínimo de honestidad. En su lugar, lo que están ofreciendo son mañaneras largas, ataques al pasado, discursos que no sostienen la realidad. La cuarta transformación con Claudia Sheinbaum está demostrando ser exactamente más de lo mismo, de todo eso que criticó durante años. Un proyecto que depende del control narrativo, de la polarización permanente, de mantener a la gente atada a programas asistencialistas, mientras que los problemas estructurales se están agravando. La caída en las encuestas no es ningún accidente, es el precio de gobernar con el mismo libreto que ya demostró sus límites durante el sexenio anterior. México no necesita más promesas de transformación, necesita resultados. Y hasta ahora, Claudia Sheinbaum y su movimiento solamente han entregado más decepción, más polarización, un futuro cada vez más incierto para las elecciones del 2027 y para el país entero.